Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Vamos a ver lo que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Versículo 1. Sucedió que cruzaba en sábado por unos sembrados. Sus discípulos arrancaban y comían espigas, desgranándolas con las manos. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban. Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio muy breve, pero no por ser breve no hay enseñanza. Aún así vamos a leer versículo a versículo, tratando de mirar los detalles, porque literalmente leemos y podemos comprender de qué se trata. Aquí se trata del día del reposo, del día sábado, cuando haces algo que no es permitido este día. Vamos al versículo primero, para ir más despacio y tratando de sacar más, mirar más enseñanza. Sucedió que cruzaba en sábado por unos sembrados. ¿Quién cruzaba? Obviamente Jesús. Sus discípulos arrancaban y comían espigas, desgranándolas con las manos. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Lo primero que se me viene en mente es: ¿de dónde salieron estos fariseos? Porque si era Jesús el que cruzaba en sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban y comían espigas, desgranándolas con las manos. Entonces, ¿de dónde salieron estos fariseos? Sería que siempre andaban tras de Jesús, escondiéndose quizá aquí entre los matorrales, entre los árboles, entre las rocas, para salir en el momento preciso cuando encontraban algo que era ilícito, como en este caso, hacer algo que no era permitido hacer en sábado y poder acusar a Jesús. Parece que no es así. Lo que pasa es que no solamente sus discípulos, porque siempre que la palabra de Dios habla de sus discípulos pensamos solamente en los 12, pero discípulos eran muchos los que le seguían. Y uno nunca deja de ser discípulo. Nunca acaba uno de aprender, nunca termina uno de agotar a Dios, que es inabarcable. Por lo tanto, tú eres discípulo, yo soy discípulo, y nunca dejo de serlo. Ni tú dejas de ser discípulo, porque siempre estamos en aprendizaje con nuestro Señor. Ahora, apóstoles es diferente. Jesús eligió 12 de entre sus discípulos, que más tarde envió y que les llamó apóstoles. Apóstol significa enviados. Entonces, iban más entre la gente que seguía a Jesús. Entre todos estos discípulos había también fariseos, que al momento que notaron esto, le hicieron ver a Jesús, le recordaron las Escrituras, diciéndole: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les responde, citando también la Escritura, por eso es una respuesta y a la vez una pregunta larga. ¿Ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban. Es una pregunta que tiene sentido, porque Jesús demuestra que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que ciertamente no había Biblias en aquel momento, sino que las que había, por decirlo así, Biblias, porque no eran Biblias, sino que eran rollos, eran pergaminos, los que se tenían en las diferentes sinagogas y eran copias de las Escrituras, porque si no había Biblias, pues menos había copiadoras, como hoy en día tenemos Biblias en las casas, ya con una presentación muy diferente que antes. Entonces esto demuestra también que en sus 30 años de Jesús, antes de su vida pública, él asistía a la sinagoga y él conocía las Escrituras muy clarito. Al igual que un fariseo, lo mismo que un escriba,
inclusive más aún que un maestro de la ley. Tenía conocimiento a la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aún más, Él era Dios, Hijo de Dios, hombre y Dios verdadero. Claro que las sabía, claro que las conocía. Y con las mismas escrituras también les contesta a estos fariseos que se encuentran ahí entre ellos, entre sus discípulos también. Y cierra en el versículo 5 y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ya, borrón y cuenta nueva. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? En el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio y hubo más destierros, no solamente unos, sino que 2, 3, 4 destierros en los diferentes tiempos que tuvo el pueblo de Israel. El último fue en Babilonia. Estuvieron en Babilonia y mientras estuvieron cautivos, allí no había ningún día de descanso. Ahí se trabajaba todos los días, eran esclavos y trabajaban todos los días. Se oye en nuestros días cuando uno trabaja todos los días de la semana y no tiene descanso. Eso es agobiante, eso es estresante. Y el pueblo de Dios en cautiverio vivió de esta forma. De manera que cuando regresaron nuevamente a Babilonia, a Jerusalén, pues ellos llegan acostumbrados a trabajar todos los días y nadie se acuerda de su fe. Y los pocos que se encuentran ahí, al ver esta necesidad de que el pueblo está perdiendo la fe, ya no se acuerdan de su Dios, de su Señor, de sus antepasados, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, hablan de la importancia de Dios y tienen que buscar un día para poderlo dedicar al Señor. Y este es el día sábado, el que se propone trabajar 6 días y el séptimo descansar. ¿Para qué? Para dedicarlo totalmente a Dios. Y de esta forma, levantar nuevamente la fe del pueblo de Dios, que si seguía de esta manera, podía perderla absolutamente. Entonces, podía haber sido no solamente el sábado, podía haber sido otro día de la semana. Pero acordaron este día, sábado, trabajarás 6 días y el séptimo descansarás. De modo que, por eso Jesús cierra aquí al final diciendo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En otro evangelio que ya meditamos anteriormente, dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y es que hay cosas que están sobre la misma ley. Y no necesariamente va a estar uno pegado a la ley tal cual. La misma iglesia, por ejemplo, dice uno de los preceptos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica que el primer precepto o mandamiento de nuestra Santa Madre Iglesia es escuchar misa entera los domingos y fiestas de guardar. Y como decíamos tiempo atrás, esto no hace más que recordarnos el primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces el primer mandamiento es amar a Dios, y una de las maneras como amamos a Dios es estar presentes ahí cada domingo en misa. Es para ti como católico, para mí como católico, es día de precepto, día de guardar, día del Señor. Pero también la iglesia sabe que hay cosas que hacen que puedas faltar a esa obligación, a ese precepto. Como bien sabemos, si estás cuidando a un enfermo y no vas a misa, no es pecado que no vayas a misa, porque primero en este caso está, como muchas veces se dice, el deber que la obligación. Esto lo sabe la iglesia. Esto obviamente lo sabía Jesús. Él es el que fundó la Iglesia Católica, y por eso les hace ver aquí a los fariseos
lo primordial. Lo primordial. Tienes hambre y comes sin más. ¿Es pecado o no es pecado? Y no es que Jesús estuviera ahí siempre tratando de estar como duro y duro en contra de esa ley, sino que, como él mismo dijo en una ocasión, yo no vine a cambiar la ley, sino a darle verdadero cumplimiento, darle verdadero sentido. Más que fijarnos en la ley, en las observancias y en todas estas cosas, como también lo dijo, misericordia quiero y no sacrificios, sino holocaustos. Conocimiento de Dios, eso es lo que pido, eso es lo que quiero. Entonces, por eso, más que fijarnos en estas cosas, lo primero es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y como en este caso, de que si tu prójimo está enfermo y no hay nadie quien más le cuide, obviamente estás tú, estoy yo, y esto no me hace pecar, no me hace faltar a ese día de precepto, porque esto lo sabe Dios. Lo sabe nuestra Santa Madre Iglesia también. Y estamos exentos de guardar ese día, porque hay cosas que son prioridad. Y están entre esos dos primeros mandamientos: amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es prioridad. Si esto que hemos hoy compartido aquí te ha gustado, te invito a que le des like, también que lo compartas, y nos vemos primeramente Dios el lunes con otra reflexión evangélica. Ya sabes que los domingos no hacemos videos porque se supone que vamos a misa y ahí escuchamos la homilía por parte de nuestro sacerdote, porque al menos un día a la semana vamos a misa y es día de precepto, día de obligación, pero recuerda, hay otras cosas que son prioridad. Dios te bendiga. Bye bye.